Bienvenidos. Vamos entonces a comenzar. Isabel Díaz Ayuso ha confirmado en las urnas su condición de fenómeno político sorprendente. Su arrolladora victoria electoral, incluso superior a la prevista por el propio Partido Popular, la convierte en la gran revelación política del momento. Ha derrotado a la izquierda, a una parte de la derecha con la que disputa los votos, y sobre todo ha derrotado al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que aceptó el reto y cayó en la trampa de convertir las elecciones autonómicas de Madrid en un pulso político entre ejecutivo y oposición. Incluso ha conseguido Ayuso la retirada de Pablo Iglesias de la política. Recuerden que Pablo Iglesias, ¿cierto?, es el líder de Podemos, un partido político que se compara, en el caso de Chile, con el Frente Amplio, ¿cierto? Un partido que nació por allá el 2015, ¿cierto? Consecuencia de todos los movimientos sociales en el contexto de la grave crisis económica por la que pasó España, en el contexto de la crisis económica, de la deuda soberana, y bueno, toda esa deuda, esa crisis económica que sufrió Europa, ¿cierto? Y que se relacionó directamente con la crisis subprime de Estados Unidos. Bueno, sabemos que Isabel Díaz Ayuso, esta mujer que tenemos aquí, a todo esto, esta caricatura, no sé cómo, sí, es una imagen del Financial Times, que, bueno, publicó un artículo sobre ella considerándola la salvadora de la derecha española, así tal cual, salvadora, ¿sí? Así la vio el Financial Times hace algunos días. Y bueno, ella, no hay que olvidar que no es que haya sido electa el pasado 4 de mayo, sino que ella fue reelecta como presidenta de la Comunidad de Madrid. Entonces, lo primero que vamos a hacer es un poco recordar cómo es el sistema político español para entender qué es esto, ¿cierto? ¿Qué es realmente lo que ocurrió ese 4 de mayo, ¿cierto? Hace menos de un mes. Bueno, aquí, si se dan cuenta, ella está vestida, tiene esta polera que tiene la bandera de la Comunidad de Madrid y también tiene, obviamente, la bandera de España en su mano derecha. Bueno, ella cuando gana, ¿cierto? Lo primero que dice, la libertad ha triunfado nuevamente en Madrid, recordando que su eslogan de campaña estuvo centrado en la libertad. Primero habló de libertad o socialismo y luego libertad o comunismo, refiriéndose directamente a Pablo Iglesias, al líder de Podemos que entró en la campaña y que incluso dejó el cargo de vicepresidente con tal de intentar quitarle votos a esta mujer. De todo eso vamos a hablar, pero antes meternos un poquito en, digamos, cómo funciona España, ¿cierto? Bueno, el Reino de España tiene una superficie de más de 500.000 de kilómetros cuadrados, pero si se dan cuenta es un país más chico que Chile. Chile siempre yo lo comparo, para que nos hagamos una idea, nosotros tenemos 750.000 kilómetros cuadrados y aquí España con 505.944 kilómetros cuadrados. Y una población que supera los 47 millones de habitantes, y la forma de gobierno es monarquía parlamentaria, ¿cierto? Recuerden que tiene un monarca, que en este caso es el rey Felipe VI, y tiene un presidente del gobierno que es Pedro Sánchez, ¿cierto? Que es del Partido Socialista Obrero Español y que hoy día gobierna, pero en una situación bastante débil, porque no solamente cuenta con los socialistas, sino que además necesita de los nacionalistas, en este caso los catalanes, los vascos, para poder estar en el poder. Y de alguna manera ya algunos vislumbran cierto chantaje por parte de los nacionalistas para que él pueda mantenerse en el poder. De eso también vamos a hablar un poquito más adelante. Ahora, es una monarquía parlamentaria, pero además desde el punto de vista territorial, España se divide en 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas. Una de estas 17 comunidades autónomas es Madrid, la que tenemos aquí en el centro, ¿cierto? Y es que es la que rodea la capital de España, que es la ciudad de Madrid, ¿cierto? Esta comunidad de Madrid consta de 179 municipios, tiene 6.7 millones de habitantes, y su asamblea legislativa tiene 136 escaños, porque cada una de estas
comunidades autónomas tiene su propio parlamento y su propio gobierno. Bueno, lo que se me fue a decirles también es que las dos ciudades autónomas dentro de esta organización territorial española son Ceuta y Melilla, que son estos enclaves en territorio africano. Y me imagino que algo habrán visto, ¿cierto?, en la prensa, en los medios, las últimas semanas, a propósito de toda esta crisis terrible que se vivió en Ceuta, con la gran cantidad de migrantes, tanto de Marruecos como del subsahara africano, que entraron a Ceuta, ¿cierto? Estamos hablando de unas 9.000 personas que ingresaron a Ceuta, y sabemos que esto ha sido, bueno, una crisis de proporciones, no solamente humanitarias, sino una crisis política importantísima entre España y Marruecos. Obviamente no es un tema que vayamos a abordar ahora, pero que tiene muchísima relación con uno de los asuntos que abordamos el año pasado, ¿cierto?, a propósito del Sahara Occidental. Es la economía España número 15 a nivel mundial. Nos estamos hablando de una economía importante, ¿cierto? Aquí la tenemos en el número 15, justo debajo de Corea del Sur y por sobre Canadá. Y con un PIB per cápita de $41.000. Y eso es solamente algunos datos de España, siempre para contextualizar un poquito de lo que estamos hablando, entonces, y recordar esta organización territorial, que es un sistema muy parecido al federal. Yo diría que es bien importante tener presente que la gran diferencia quizás con un país como Estados Unidos, como Brasil, como por ejemplo India, que claro, también están divididos podríamos decir, en regiones y que tienen sus propios parlamentos y sus propios gobiernos. El caso español es un caso bastante particular porque cada comunidad autónoma tiene una relación o puede tener una relación distinta con el gobierno central, y estos territorios pueden tener ciertas características, como digo, especiales, y hay territorios que pueden tener mayor o menor autonomía. De hecho, las llamadas comunidades autónomas históricas, como son el País Vasco, Cataluña, tienen más, no sé si decirlo, privilegios que otras comunidades autónomas. Estamos hablando de territorios que tienen sus propias policías, que tienen mayores competencias en la recaudación de impuestos, por ejemplo, también en cómo manejan la salud, la educación, y además es un sistema abierto que puede ir cambiando, y esto no significa, digamos, que se vaya a violar la Constitución, para nada, sino que se supone que cada una de estas comunidades autónomas puede ir, digamos, desarrollando una relación distinta con el gobierno central. Algo que puede ser bueno y no tan bueno al mismo tiempo. ¿Por qué lo comento? Porque justamente hoy vi una noticia en relación al País Vasco, donde ellos proponen un cambio en algunos aspectos de su propio estatuto, y eso, como digo, está dentro de la legislación española. Entonces, no es lo mismo cómo se relaciona Cataluña con el gobierno central que Andalucía, por ejemplo, con el gobierno central. En que esa es una diferencia importante. Ahora, volviendo a lo que ocurrió el 4 de mayo, estamos hablando, como les comentaba al principio, de un fenómeno, de algo que sorprendió, y sorprendió no solamente quizás al gobierno de España, al Partido Socialista Obrero Español, sino también al mismo Partido Popular. O sea, a Isabel Díaz Ayuso le fue muchísimo mejor de lo que ellos mismos pensaban. Fue realmente algo arrollador, algo impresionante, y vamos a ver inmediatamente los números, el resultado concreto de estas elecciones del 4 de mayo, que además fueron elecciones anticipadas. Ella llevaba 2 años al frente de la Comunidad de Madrid, en una situación bastante débil. Ella, la verdad, que estaba al frente de esta comunidad gracias al apoyo principalmente de Ciudadanos, pero ella había tenido una relación muy tensa con Ciudadanos, y hay un dato fundamental que explica el por qué ella llama a estas elecciones anticipadas, y tiene que ver con lo que estaba ocurriendo, con lo que había ocurrido en Murcia. En Murcia también gobernaba el Partido Popular junto a Ciudadanos, y Ciudadanos decide llevar a cabo una moción de censura
junto al Partido Socialista Obrero Español, y cuando Isabel Díaz Ayuso se da cuenta de esa movida, ella piensa que ella también puede ser víctima de algo igual, o sea, que Ciudadanos con los socialistas se unan en contra de ella, que ella antes de esa movida, de esa posibilidad, decide llamar a elecciones anticipadas. Eso es muy, muy importante para comprender por qué ella toma esa decisión. Pero vamos, después les voy a ir contando un poquito más de eso, pero quería que primero entendieran por qué, como les digo, ella decide tomar la decisión de llevar a cabo estas elecciones el 4 de mayo. Y aquí pueden observar el crecimiento que tiene el Partido Popular, que sube de 30 a 65 escaños, o sea, es más del doble lo que consigue el Partido Popular, que es cierto, el partido que representa la centro-derecha española, ¿cierto? En estas elecciones, cómo crece. Lo otro también súper interesante es la participación. Estamos hablando de una participación alta, fue del 75%, 11 puntos más que los comicios del 2019, y esto hay que considerarlo en un contexto diferente, especial. Estamos hablando de un día laboral, porque muchos se preguntaban qué va a pasar. Es como realmente si en Chile hubiese elecciones un día martes. O sea, no estamos hablando que en España sea algo habitual. Entonces, realmente esto fue algo especial, diferente. Estamos hablando entonces de un día laboral en medio de una pandemia y solo 2 años después de las últimas elecciones. O sea, podríamos haber visto un poquito más de, ¿cierto?, indiferencia frente a estas elecciones. Y no, hubo una participación altísima, había interés por votar, y además, bueno, vemos este resultado. El Partido Popular consiguió más escaños, esto también es increíble, que los 3 partidos de izquierda juntos, que es Más Madrid, Partido Socialista Obrero Español, y Unidas Podemos, o más conocidos por nosotros como Podemos. Más Madrid, por si alguien no lo sabe, es un partido de izquierda considerado una escisión de Podemos, que nace de Podemos. También les hablaré en un ratito más de eso. Vox, recuerden que es el partido de derecha, para algunos ultraderecha o ultranacionalista, o sea, que ideológicamente está más a la derecha del PP. Vox se mantiene, incluso crece un poco, pero aquí un gran derrotado es Ciudadanos, otro de los partidos que nació en esta Nueva España, podríamos decir, a partir del 2015, ¿cierto?, cuando se fragmenta el Parlamento español, ¿cierto? No solamente ahí irrumpió Podemos, sino también Ciudadanos, un partido liberal, un partido se supone que era de centro, pero que después con el tiempo fue demostrando que era más bien una derecha liberal, y este partido desaparece. O sea, uno puede concluir que el Partido Popular se lleva todos los partidos de Ciudadanos. Y otro gran derrotado, por supuesto, es el Partido Socialista Obrero Español, que reduce su apoyo de 37 a 24. Y aquí lo más impresionante, que además pierde el liderazgo opositor, porque incluso Más Madrid, que tiene la misma cantidad de escaños que el Partido Socialista, Más Madrid se sabe que tiene más, o sea, consiguió más votos que los socialistas. O sea, aquí tenemos una debacle, entonces, para socialistas, para Ciudadanos, y bueno, Podemos no le va bien, considerando que Pablo Iglesias se la jugó, pero sube, hay que decirlo, de 7 a 10 escaños. Les voy a mostrar también aquí en una página, otra cosita más. Esto también es muy interesante. Miren, por favor, por ejemplo, aquí la Comunidad de Madrid, donde solo dos municipalidades, solo en 2 municipalidades no gana la derecha. Eso es increíble. Sobre todo, hay que considerar que el sur de Madrid, que era históricamente socialista, ¿cierto?, también se tiñe de azul. Un sur supuestamente obrero, un sur industrial, donde, como digo, históricamente ganaba el rojo, ahora también quedó todo teñido de azul. Y aquí, si podemos ver, digamos, los bloques me refiero a derecha y izquierda. La izquierda es lo más amarillo, la derecha lo más negrito, lo más gris. Miren también cómo triunfa la derecha en comparación con la izquierda.
también es bien decidor. ¿Mm? Lo otro también bien increíble es que en términos absolutos se trata del mayor número de votos de la historia para cualquier candidatura en unas elecciones a la Asamblea de Madrid. ¿Mm? Eso también fue increíble. Ella se llevó más o menos 1.6 millones de votos. ¿Mm? Ella, o más bien el Partido Popular. ¿Mm? Bueno, esto, o sea, lo que estamos viendo, digamos, en la Comunidad de Madrid, es realmente un balón de oxígeno para el Partido Popular. ¿Ah? Realmente el Partido Popular está en una situación complicadísima, viene saliendo además de un desastre electoral en Cataluña, bueno, un desastre, digamos, que se viene a confirmar en las últimas elecciones de febrero, pero si observan aquí, vemos que hay una caída sostenida desde hace un buen rato, en el caso catalán, y aquí les traje, no nos vamos a quedar pegados en Cataluña, pero miren por favor el Partido Popular, la cantidad de asientos que consigue en estas últimas elecciones, apenas 3 asientos en la Asamblea Legislativa de Cataluña. ¿Mm? Bueno, otro definitivamente gran perdedor, o sea, aquí también vemos una tendencia, es Ciudadanos, que pasa de 36 asientos a 6 asientos en febrero. ¿Mm? Bueno, aquí el Partido Socialista, vemos que tiene un crecimiento importante. Bueno, ahora, por si acaso, se acaba de formar gobierno y sabemos que hay un nuevo presidente, ¿cierto?, que ha sido nominado hace poquitos días. Surge de una coalición de Esquerra Republicana, un partido de izquierda, con Junts, que es un partido de derecha. Los dos, lógicamente, independentistas, y eso explica que se hayan unido, pero también muchos se están preguntando, ¿esto realmente irá a resultar? Porque estamos hablando de izquierda y derecha unidos con el fin de seguir, ¿cierto?, presionando al gobierno central para conseguir sus objetivos independentistas. ¿Mm? Bueno, entonces, este resultado es realmente muy, muy positivo para el Partido Popular, que se venía, ¿cierto?, mostrando muy malos resultados en distintas elecciones al interior de España. Y el otro, digamos, vemos aquí un gran perdedor también en esta elección, es el Partido Socialista Obrero Español, liderado por el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. ¿Mm? De hecho, el Partido Socialista Obrero Español obtuvo el peor resultado de su historia. ¿Mm? Que pasó, como lo veíamos, de 37 a 24 asientos. Este partido también está pasando por una crisis a nivel nacional, como el Partido Popular, con la diferencia que el Partido Popular, ¿cierto?, logra este gran triunfo en la Comunidad de Madrid. ¿Mm? En el caso del Partido Socialista, estamos frente a un desgaste evidente, ¿cierto?, del gobierno de Sánchez, también de un desgaste evidente de su socio de coalición, de Pablo Iglesias, que además sabemos que dejó incluso la vicepresidencia para presentarse como candidato en la Comunidad de Madrid, y bueno, por lo menos, claro, no le fue nada de bien, o más bien se dio cuenta de que la izquierda no tenía nada que hacer, por lo menos en esa elección, pero al menos consigue que Podemos no disminuya y suba un poquito sus votos, ¿cierto? Bueno, aquí también lo que podemos observar, que es bien impresionante, como la derecha unida, Partido Popular, más Vox, ¿cierto?, consiguen 78 escaños frente a los 58 de toda la izquierda. Esa diferencia, digamos, esos 20 escaños de diferencia, la verdad que es algo impresionante, considerando que para las elecciones de 2019 era una diferencia bastante mínima. Bueno, tendría que volver a ver, creo que lo tengo acá. Sí, era de 4 escaños, justamente. La diferencia era de 4 escaños, no era nada. ¿Mm? Entonces, la verdad que vemos aquí también, bueno, un triunfo impactante de la derecha sobre la izquierda, ¿cierto? Creo que queda clarísimo.
Bueno, entonces, esto es lo que lleva a tomar la decisión, ¿cierto?, de Pablo Iglesias y señalar que él se retira de la política. Él dijo: yo no soy una figura política que pueda contribuir a mejorar nuestro peso electoral. Ser útil para Unidas Podemos es mi mayor aspiración y creo que es evidente que a día de hoy no contribuyo a sumar. No soy una figura que contribuya a sumar para que podamos ganar en la Comunidad de Madrid y el ayuntamiento. Y cuando la situación es esa, cuando te han convertido en chivo expiatorio, cuando tu papel moviliza lo peor de los que odian la democracia, uno toma decisiones. Dejo todos mis cargos, dejo la política institucional. Y después dice que él ha constatado un incremento y una normalización sin precedentes de los discursos fascistas en los medios de comunicación y mi conciencia absoluta de haberme convertido en el chivo expiatorio que moviliza los efectos más oscuros, más contrarios a la democracia. Bueno, también estamos hablando de una campaña tremendamente violenta, tremendamente tóxica. Miren, yo encontré un video de 4 minutos, muy interesante, para que le echen una miradita, y entiendan a lo que yo me refiero. Impresionante los discursos, las declaraciones, la forma en que cada uno de los candidatos se refería al oponente, y impresionante cómo esta campaña fue escalando, y bueno, la verdad que los mismos analistas españoles, que yo traté de leer a varios, estaban muy, muy impactados del tono al que había llegado esta campaña. O sea, no fue algo tranquilo, y además fue una campaña donde el mismo presidente español se involucró directa y personalmente, porque también podría haber sido algo como más a nivel, ¿cierto?, local, de la Comunidad de Madrid, y eso no fue así, sino que se involucró, como les decía, directamente el presidente también. Bueno, el presidente Pedro Sánchez queda en una situación muy complicada. O sea, si ya se venía una crisis del partido, consecuencia probablemente también del desgaste del gobierno, la verdad que la situación de él queda mucho peor. Hay que comprender además que está claro que se viene la resurrección del conflicto en Cataluña, eso también está bastante claro, y de alguna manera lo que se puede observar es que podría venir también, como les decía hace algún rato, una especie como de chantaje de algunos aprovechando esa debilidad del gobierno. Como les decía, hoy mismo leí ahí un titular relacionado con los nacionalistas vascos que aprovecharían también esta situación para conseguir algunos cambios en su propio estatuto, viendo que Pedro Sánchez necesita el apoyo de los nacionalistas para, por ejemplo, aprobar los presupuestos. Y ese es el grave problema, digamos, que se va a presentar de aquí a algunos meses dentro de la política española. Bueno, y aquí, como les decía, sabemos que hace poquito, ¿cierto?, tomó posesión este hombre que vemos aquí, Pere Aragonés. Yo la verdad que no sé cómo se pronuncia eso, honestamente. Como dice ahí, Pere Aragonés, el elegido del jefe. Alguien se preguntará, bueno, ¿y quién es el jefe? El jefe es Carles Puigdemont. Recuerden que él era el presidente catalán en el contexto del llamado procés, ¿cierto? Todo este proceso independentista que vivió Cataluña durante el 2017, ¿cierto? Todo el plebiscito y la declaración unilateral de independencia por parte de los catalanes. Bueno, en ese contexto recuerden que el gobierno central español intervino Cataluña y este presidente fue, ¿cierto?, destituido. Presidente que se arrancó de España y que hoy día vive fugitivo desde el punto de vista de la justicia española en Bélgica. Y la verdad que hay bastante consenso entre los analistas que este hombre, Pere Aragonés, es una especie de títere de Carles Puigdemont, y que Aragonés estaría ahí, pero en el fondo sería, digamos, la ficha elegida por Puigdemont para conseguir los objetivos que tienen que ver sobre todo con el indulto, la amnistía de los acusados por ese proceso. Recuerden que, de hecho, hay 12 catalanes, ¿cierto?, hoy día en la cárcel, consecuencia del llamado proceso, que son los que están pidiendo el indulto o incluso la amnistía, y ese tema hoy día está que arde porque el Tribunal Supremo hace pocos días señaló en un comunicado, en un informe,
un informe que no es vinculante, pero que consideraba que era improcedente el indulto, entre otras cosas porque no había arrepentimiento, y lo otro que encontré muy interesante, que la verdad que yo pensé al principio que podía ser un análisis, pero no, el Tribunal Supremo lo establece de esa manera, considera que eso podría ser un autoindulto para el gobierno. ¿Por qué? Porque como el gobierno necesita desesperadamente el apoyo de estos independentistas, el gobierno probablemente, o sea, no probablemente, conseguiría el apoyo de esos independentistas si es que da ese indulto. Entonces, en el fondo, el gobierno finalmente estaría dando ese indulto para asegurar su supervivencia, y eso obviamente no está bien, ¿cierto? Y eso es lo que plantea también, entre otras cosas, el Tribunal Supremo hace algunos días en esta declaración. Así que la situación está muy complicada, y como les comentaba, Pedro Sánchez está en una situación muy, muy débil, muy débil. Además, algo también que creo yo que vale la pena mencionar, uno podría pensar en este minuto que por lo menos todo el Partido Socialista Obrero Español está detrás de él en esto, pero no es así. O sea, también hay muchos socialistas que no apoyan esta situación porque ven que esto provoca un quiebre, además, en España. Es una situación, digamos, que tensa la convivencia política y social de los españoles, que esto no aporta, digamos. Entonces, yo creo que se vienen días difíciles para España desde ese punto de vista, desde el punto de vista político, definitivamente. Bueno, Pere Aragonés pertenece a Esquerra Republicana de Cataluña, como les puedo mostrar rápidamente y nuevamente ¿dónde lo dejé? Acá lo tengo. Aquí lo tenemos, a Esquerra Republicana. Y bueno, es el presidente entonces de la Generalitat de Cataluña desde el 24 de mayo, desde hace nada, y ahí tenemos entonces a Carles Puigdemont. Pere Aragonés ha vuelto a reclamar el derecho a la autodeterminación y la amnistía. Somos una nación y un único pueblo, ha dicho en estos días. Así que este problemón está ahí, está calentito, se le viene a Pedro Sánchez, está el tema de los indultos. Yo esto se los cuento para que entiendan un poquito el contexto de esta situación. Entonces, tiene este problemón, digamos, y vemos también que hace menos de un mes, ¿cierto?, la derecha arrasa en la Comunidad de Madrid. O sea, claramente la situación de Pedro Sánchez está difícil. Bueno, como les contaba, la decisión más bien de Díaz Ayuso de convocar elecciones anticipadas tiene que ver con un hecho puntual que es la moción de censura en Murcia. Bueno, pero antes de eso creo que es importante tener presente de todas maneras que Madrid ha sido históricamente un bastión de la derecha en España. No estamos hablando tampoco de algo que fue históricamente socialista y que de repente irrumpió Díaz Ayuso y vino a hacer un cambio. No. La verdad que Madrid ha sido, digamos, gobernado por la derecha 26 de los 38 años de su existencia. O sea, estamos hablando de un territorio propicio para el partido político conservador. Y el PP, ha dominado con mayoría absoluta 8 de las 12 legislaturas. Y el año 2019, efectivamente, sabemos que Díaz Ayuso, ¿cierto?, o desde el 2019, ella está gobernando la Comunidad de Madrid, pero la verdad es que no le fue muy bien y tuvo que pactar con Ciudadanos y con la ultraderecha y con Vox. Pero ella la verdad que se sentía muy incómoda con esta alianza, estuvo bastante ahí tironeada, muy criticada, estaba muy difícil, pero bueno, ella estaba dispuesta a seguir gobernando con ellos porque, bueno, no le quedaba otra, pero es en ese contexto que ocurre lo de Murcia, que se los voy a contar inmediatamente. Bueno, Díaz Ayuso fue una apuesta personal de Pablo Casado, y la verdad que el año 2019 el PP obtuvo 30 escaños en esas elecciones. Y bueno, como les comentaba, lo que ocurre en Murcia se convierte en el detonante, en lo que gatilla la decisión de
Isabel Díaz Ayuso. Y es muy interesante porque ella, cuando ve la movida en Murcia, como les explicaba, cuando Ciudadanos y los socialistas se unen para intentar, ¿cierto?, desbancar a Fernando López Miras del Partido Popular, ella dice, esto me lo van a hacer a mí. ¿Ah? Y muchos pensaron que esto también iba a ocurrir en Castilla y León y Andalucía, que es donde hay gobiernos digamos, de las mismas características, o sea, Partido Popular con Ciudadanos. Y ella se apura, ¿cierto?, para anunciar las elecciones anticipadas, pero paralelamente también Ciudadanos con los socialistas también anuncian esta moción de censura. Todo esto en forma bastante paralela, y de hecho, socialistas con Ciudadanos dicen que ellos fueron primero, porque es lo uno o lo otro, ¿cierto? Y llevaron el tema a la justicia, diciendo que ellos habían anunciado la moción de censura antes, y que ella ya no podía llamar a elecciones anticipadas. Bueno, fueron a la justicia, y la justicia le dio la razón a Isabel Díaz Ayuso, con lo cual pudo llevar a cabo sus elecciones anticipadas. Sabemos que esto no ha sido fácil, fue una verdadera, por lo menos, o sea, si la gente que seguía esto de cerca, fue una especie de serie, porque realmente increíble. Así que ella consigue su cometido. Y por otro lado, además, para Díaz Ayuso esto también fue muy positivo, porque fracasó en Murcia la moción de censura de Ciudadanos y de los socialistas contra el popular Fernando López Miras. Aquí fue muy increíble porque algunos de Ciudadanos decidieron, digamos, no sumarse. O sea, hubo una división de Ciudadanos en Murcia, y fracasó esta moción de censura. Entonces, lo de Murcia, fundamental como antecedente para comprender el por qué ella lleva a cabo esas elecciones, la verdad, porque además ya no estaba segura de conseguir, ¿cierto?, el triunfo abrumador que consiguió el 4 de mayo. Bueno, en Murcia este es, digamos, el contexto. El Partido Popular con 16 escaños, Ciudadanos 6 y Vox 4. Entonces, Ciudadanos, unido a los socialistas, ¿cierto?, intentaron desbancar al PP. Bueno, Ciudadanos también, claro, como ha ido disminuyendo, también está en una situación bastante crítica, pensó quizás que uniéndose a los socialistas podría, ¿cierto?, entrar en una etapa como de revival, pero bueno, no le resultó, no le está resultando, y definitivamente en el caso de la Comunidad de Madrid fueron castigados, ¿cierto?, desaparecieron de la Asamblea de Madrid, como pudimos ver en los primeros gráficos. Bueno, muchos se estarán preguntando a esta altura entonces, ¿quién es Isabel Díaz Ayuso?, ¿cierto?, de la que vamos, de la que estamos conversando, ¿cierto? Bueno, ella tiene 42 años, lo primero, y es periodista y máster en comunicación política y protocolo, también bastante experta en todo lo que tiene que ver con redes sociales, todo este mundo que hoy día la lleva, ¿cierto?, y que es tan importante, sobre todo en el mundo político. Bueno, ella se afilió al PP en 2005, ya cuando Pablo Casado estaba, digamos, dirigiendo, estaba en nuevas generaciones, o sea, como liderando la juventud, podríamos decir, del Partido Popular. Fue diputada de la Asamblea de Madrid entre el 2011 y el 2017, y es presidenta de la Comunidad de Madrid desde agosto de 2019. Bueno, pero les voy a ir contando un poquito en detalle. Bueno, Ayuso se dice que encarna una nueva derecha. Eso también es muy interesante. O sea, ella no es una política clásica dentro del Partido Popular, sino que realmente ella, como les decía, encarna algo distinto. Porque ya el hecho de que se haya llevado todos los votos de Ciudadanos, que haya podido además conseguir tantos votos del Partido Socialista Obrero Español y frenar a Vox, eso ya nos indica bastante. Bueno, es la dirigente del Partido Popular
con más simpatía dentro de Vox, o sea, dentro de la derecha más radical o más a la derecha dentro del abanico político de España. Bueno, ella tiene un discurso ultraliberal desinhibido, o sea, para ella, ella es considerada definitivamente una liberal, y como les comentaba, su eslogan fue libertad, 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 y ese ha sido, digamos, el centro de su campaña. Entonces, un discurso ultraliberal desinhibido, una gestión alternativa, distinta, que no obedecía para nada al Partido Popular. De hecho, ella fue bastante criticada por el Partido Popular, sobre todo en relación a la gestión de la pandemia. También su gestión se basó en un enfrentamiento definitivamente con el gobierno central, específicamente con Sánchez. Y la verdad que ella, como les decía, o sea, fue muy confrontacional con el gobierno central, pero también con su propio partido. Entonces, eso creo yo que probablemente va a hacer pensar a muchos, ¿cierto?, acerca, digamos, de su gestión, porque, como les digo, ella es como un poquito rompe esquemas, definitivamente. Bueno, ella es madrileña de toda la vida. Ella, de hecho, es del distrito de Chamberí y sigue viviendo en el mismo lugar. Y ella también aquí rompe un poquito esquema, porque ella vive, por ejemplo, en un departamento arrendado de 60 metros, tiene un auto que compró el año 2012, o sea, también tiene ese lado más, no sé si decir, sencillo, a diferencia, por ejemplo, de un Pablo Iglesias, que sabemos que se compró una casa o una mansión. Yo no sé si está muy exagerado decir mansión, pero muchos creen que también la impopularidad de Pablo Iglesias fue increciendo a partir de ese momento, cuando él va mostrando, ¿cierto?, esta debilidad por los bienes materiales de este mundo, ¿cierto? Bueno, ella estudió en la Universidad Complutense de Madrid, como les decía, es máster en comunicación política y protocolo. Como ella dice textualmente, la política y la comunicación han sido siempre mis dos pasiones. Estudió periodismo con su rival político, justamente Pablo Iglesias, y ella dice lo siguiente, literalmente: ahí conocí al movimiento podemita, y era lo mismo que ahora, siempre montando huelgas, intentando paralizarlo todo. Si quieren saber un poquito más de su vida personal, qué le gusta, qué no le... Ella es fanática del running, le gusta ver series televisivas, su club de fútbol favorito es el Real Madrid y todos los equipos madrileños. Su ciudad favorita fuera de España es Nueva York, amante de la naturaleza, de los perros. En su muñeca izquierda, y no sé si se han fijado que tiene un tatuaje, es una rosa tatuada en señal de su pasión por Depeche Mode, que es un grupo de música. Y alguien se estará preguntando también si es casada, no es casada, si tiene hijos. Bueno, a ella se le conocen, o se le conocía más bien, dos relaciones sentimentales. Estuvo casada entre 2008 y 2011 con un empresario del golf. Entre 2016 y 2020 vivió en pareja con un estilista, Jairo Alonso, y se acaba de confirmar hace algunos días su nuevo romance con un técnico sanitario. Se los sorprendió en Ibiza, en un fin de semana. Esto yo sé que ya es más para la novela rosa, pero les cuento porque fue digamos, noticia. Y él es Alberto González, de 43 años, él tiene 3 hijos, bueno, y llevarían 3 meses de relación. Así que ella no tiene hijos, pero sí muy hincha de la familia. De hecho, entre las medidas que se supone que ella defiende ahora en su nueva gestión, o en esta gestión que ella comienza ahora, es, por ejemplo, aumentar las ayudas para las familias numerosas, por ejemplo. Para que también se hagan una idea, seguir disminuyendo los impuestos. Bueno, ella es una ultraliberal y va totalmente en la línea de lo que pensaría un liberal, ¿cierto? El 2006 ella entró en la Comunidad de Madrid, en el departamento de prensa, y es en ese contexto que se gana la confianza de Esperanza Aguirre, la presidenta de la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2012. Ahí ella fue la que tuvo esta idea genial de hacerle una cuenta en Twitter
al perro de Aguirre, a Pecas. O sea, para que vean cómo ella se maneja en todo el tema de las redes sociales y todo eso. También estuvo a cargo de la campaña digital de Cristina Cifuentes en 2015, otra de las presidentas de la Comunidad de Madrid. Y bueno, eso es lo que les puedo contar un poco más de su vida y de quién es ella. Bueno, pero hay un precedente clave. Muchos consideran que esto es fundamental para también comprender el éxito que ella va a tener electoralmente, y es el estado de alarma que va a decretar Pedro Sánchez en octubre del año pasado. Y aquí tengo un titular que dice, esto me lo hace a mí. Obviamente, Ayuso entiende el estado de alarma como un ataque personal de Sánchez. Miren, y aquí vemos también, Ciudadanos se aleja de la presidenta de la comunidad y la acusa en público de haber podido evitar el estado de alarma. Bueno, ella, recuerden, bueno, una de las características ella es que ella trató de evitar los cierres totales, a diferencia del resto de España. En general la Comunidad de Madrid estuvo menos confinada. Ella abogó por intentar abrir dentro de las posibilidades el comercio, los bares, los hoteles, y eso es muy, muy importante a la hora de entender, como digo, el triunfo de Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. Y había mucha presión del gobierno central de que la Comunidad de Madrid cerrara, y ella no quería. Ella incluso en algún momento tuvo el apoyo, esto también es bien impresionante, del ministro de Salud de España. O sea, o sea, más bien, perdonen, de los tribunales. En algún minuto, digamos, la justicia le dio la razón a ella, pero este enfrentamiento entre el gobierno central y ella fue increciendo hasta que Pedro Sánchez no encuentra nada mejor que recurrir al estado de excepción, en este caso el estado de alarma, que le permitía, ¿cierto?, cerrar por completo España, incluido la Comunidad de Madrid. Y ella lo vio como un ataque personal. Eso ella lo capitalizó muy bien, considerando que esto iba contra las libertades de las personas, etc. Y muchos creen que esta es la clave del éxito de Isabel Díaz Ayuso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el dueño del pequeño comercio, del pequeño local, que vio en ella, de alguna manera, la salvadora, ¿cierto? O por lo menos que ella se la jugaba por ellos al impedir o intentar impedir el cierre total, lógicamente en el voto le agradecieron, o con el voto le agradecieron, ¿cierto? El hecho de que, de que ella se la jugara por los pequeños comerciantes, y eso también explica el por qué todo ese cordón rojo, podríamos decir, del sur de la Comunidad de Madrid también votara por ella. Este enfrentamiento es muy, muy importante. Y bueno, de todas maneras, ella también trató, o sea, aquí también hay una parte que es más como polémica, porque a ella también se le criticó mucho la gestión de la pandemia, y el gobierno central también la criticó mucho por eso, y muchos madrileños, por lo que he podido leer, quizás estoy equivocada, pero se sintieron bastante criticados, bastante, digamos, menospreciados por el resto de España, por esta manera que tenía, ¿cierto?, el gobierno de la Comunidad de Madrid de enfrentar la pandemia. Se habló de madrileñofobia, de Madrid como bomba vírica, y esto al final también influyó en que muchos madrileños votaran finalmente por ella, en defensa de lo que ella había hecho supuestamente por Madrid, ¿se fijan? Bueno, los números, la verdad que en algún momento no fueron tan malos, porque claro, algunos mostraban los números absolutos de la pandemia y en general eran malos, considerando que la Comunidad de Madrid es una comunidad muy populosa. Pero ahora último, la verdad que los números no están nada buenos, y eso los voy a mostrar un poco. Y esto es lo que también intentó mostrar una de las candidatas, que además es médico y que fue parte, y que también, digamos, estuvo jugándosela en la elección
de la elección del 4 de mayo. Bueno, esta página la encontré súper buena, que además muestra en particular España, como pueden ver. Entonces va mostrando, está medio lenta, pero, por ejemplo, y cada 100, bueno, el País Vasco acá está liderando, en este caso son los casos, por ejemplo aquí, últimos 15 días y cada 100.000 habitantes, miren, van bajando, ¿eh? 199, pero miren, Madrid 180, está en tercer lugar, miren, no lo había visto hace 3 días y ha bajado, estaba en segundo lugar Madrid, ahora está en tercer lugar. Cada 100.000 habitantes, porque creo que eso es lo importante, si lo vemos en términos absolutos, miren, 716.000, que lejos es, por lo menos, sí, el más importante. Después está Andalucía con 584.000. Bueno, después, acá tenemos los datos de vacunación. Por ejemplo, acá Madrid, aquí, con al menos una dosis, 35.9, 2 dosis, 17.8, por ejemplo. Pero miren, voy al último gráfico porque capté que era el como más, resumí muy bien. Bueno, estas son las muertes, hay otro más, pero bueno, las muertes totales, en el caso de Madrid, 15.287, por millón de habitantes, en la última semana 3.3, pero aquí tenemos, superando la situación, Cantabria, Navarra, miren Ceuta, 11.9. Y aquí tenemos entonces los casos totales, cada 100.000 habitantes, 10.000, los totales 717.000, las muertes por 100.000 habitantes, 227.000, y vemos que, claro, está en la parte superior, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5. El quinto peor por cada 100.000 habitantes. Bueno, y aquí se trataron de concentrar los oponentes a Isabel Díaz Ayuso, de que la gestión haya sido pésima. En general los sanitarios no están contentos con ella, hay que decirlo. Muchos de ellos se sienten bastante maltratados, hay que decirlo, por la autoridad de la Comunidad de Madrid. De hecho, yo estuve viendo noticias el fin de semana y hubo incluso manifestaciones, movilizaciones del sector de la salud en contra de las autoridades. O sea, en ese sentido ha habido, digamos, una tensión importante, pero así todo vemos que ella logra ese gran triunfo porque finalmente las personas agradecieron que ella gestionara la pandemia, porque tampoco hay que olvidar que ella, por ejemplo, fue capaz de, ¿cierto?, construir ese hospital increíble, que también ha sido criticado por otro lado, pero bueno, lo logró montar en un tiempo bastante récord, ¿cierto? Pero la gente agradeció finalmente que ella lograra empatizar con el que vive de su trabajo, que necesita tener la posibilidad de poder abrir su negocio, y eso definitivamente es lo que muestra que la derecha haya ganado en Madrid, es lo que yo creo. Bueno, a ver, aquí tenemos a Íñigo Errejón y Pablo Iglesias. Alguien se estará preguntando por qué tengo este personaje aquí. Bueno, es bien interesante. Íñigo Errejón es fundador del Podemos junto a Pablo Iglesias, el otro líder de este partido de izquierda, que nace, como les decía, en el contexto de las movilizaciones en realidad de las movilizaciones del 2011 y que nace después como partido, pero las movilizaciones son del 2011. Bueno, y con el tiempo estos dos se separaron, básicamente porque Errejón no estuvo dispuesto a seguir la concepción más, podríamos decir, leninista de Pablo Iglesias y de este Podemos radical y sin concesiones, porque Errejón siempre ha intentado ser más abierto, más dialogante, más de la idea de pactar y construir mayorías, como él ha dicho. Por ahí aquí tengo una cita, Errejón decía, tenemos que dejar de dar miedo, Pablo. Bueno, él finalmente va a crear un nuevo partido que es Más País y que en su versión madrileña es Más Madrid, ¿cierto? Partido que le fue mejor
que a Podemos, y que incluso sacó más votos, recuerden, que el Partido Socialista Obrero Español en la elección. Entonces, muchos consideran que con esta elección del 4 de mayo hay una revalorización de Íñigo Errejón. También es súper interesante. Y aquí tenemos quiénes fueron los candidatos en esta elección del 4 de mayo. Ahí tenemos a Ángel Gabilondo, del Partido Socialista Obrero Español, un académico, una persona de mucho prestigio, pero que la verdad que no tenía el carisma, que estuvo puesto ahí, y bueno, sabemos que no le fue bien, que fue la cara del Partido Socialista, pero el Partido Socialista, como ya lo hemos visto, está en una situación difícil. Mónica García, más Madrid, esta doctora, anestesista, que, digamos, ha mostrado o ha tratado como de ponerse en el lugar del sector de los sanitarios, de la salud, criticando la gestión de la pandemia por parte de Isabel Díaz Ayuso. Ahí tenemos a Pablo Iglesias, de Unidas Podemos. Si alguien se pregunta por qué Unidas Podemos, pues se refiere a las izquierdas unidas. De hecho, el Partido Comunista, por ejemplo, está dentro de esta alianza política. No es solamente un partido político, sino que es una alianza, un pacto político. Rocío Monasterio, que es de Vox, ¿cierto? De este partido que también ha emergido en el último tiempo, un partido de derecha, considerado para muchos ultranacionalista. Y Edmundo Val, de Ciudadanos, que muchos consideran que lo pusieron ahí para ver si con esto se conseguía frenar la sangría y que ojalá Ciudadanos pudiese mantener algunos escaños dentro de la Asamblea. Bueno, Edmundo Val no lo consiguió. Él en todo caso tiene un escaño dentro de la Asamblea Nacional, así que probablemente, me imagino que volverá a ese puesto. Bueno, después me quiero aventurar a relacionar todo esto un poquito con la política chilena, algo que no suelo hacer, pero la verdad que es imposible evitarlo, sobre todo porque siempre se relaciona, sabemos históricamente, la política española con la chilena, qué pasa con Podemos, el Frente Amplio. No crean que me voy a explayar demasiado, pero quiero hacer un paralelismo, pero antes de eso quería dar la palabra, si alguien quiere comentar algo, preguntar. No sé, Sandra, si quieres comentarnos algo también, que tenemos aquí. Y feliz para después hacer esta relación, que creo que puede ser interesante. ¿O continúo? Parece que continúo. ¿Sí? Dale, porque las preguntas eran justamente relacionadas a Chile. ¿Crees tú? Sí, no, es que le estaba preguntando por si quería hablar Sandra, que es española, tenía ganas de corregirme, quizás estoy diciendo puras burradas, entonces, por si acaso. No, todo bien. Solo ¿cómo se pronuncia? Es Pere Aragonès y Carles Puigdemont. Imagínate, todo mal. Es que en catalán a veces las A's y las E's se pronuncian diferentes, ¿sabes? A lo mejor la A se escribe con E, pero se pronuncia con A. Es un poco raro. Sí. Y es así, somos así de raros a veces. No, si no es raro, yo creo que pasa que uno peca ahí de ignorancia nomás, pero muchas gracias, Sandra, gracias. De nada, a vosotros. Muy buena, la verdad es que es súper bien explicado. Gracias. Ya, bueno, miren, la verdad que siempre, como les decía, uno tiende a comparar, ¿cierto? O históricamente tendemos a comparar la política chilena con la española. Bueno, primero por esta afinidad lingüística, cultural, y hasta hace algún tiempo había una similitud entre el modelo bipartidista español y el binominal chileno. Y el binominal chileno. Curiosamente, ambos sistemas murieron el mismo año, el 2015. Por un lado, ¿cierto?, las elecciones en España fragmentaron el Parlamento y ahí emergieron estos nuevos partidos, ¿cierto?, como Ciudadanos, como Podemos, recordando que esto ocurre no a pito de nada, sino que consecuencia de una crisis que se produce por una situación económica gravísima. Recuerden que España fue uno de los países
diría que sufrió de una manera más intensa, uno de los países europeos que sufrió de una manera más intensa la crisis económica, la llamada crisis de la deuda soberana en Europa. Y en ese contexto surgieron estos nuevos partidos. Yo diría que, bueno, el mejor ejemplo de eso es Podemos, ¿cierto? Y surgió Ciudadanos, más adelante vamos a ver a Vox, bueno, y realmente este bipartidismo español, que básicamente se resumía en Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular, que convivían, ¿cierto?, con los partidos nacionalistas y otros pequeñitos, eran dos grandes bloques, la centro-derecha con la centro-izquierda, y no había, ¿cierto?, grandes sorpresas, y había una estabilidad política que se debía a que o gobernaba el Partido Popular o el Partido Socialista Obrero Español. Bueno, eso se termina el año 2015 y a partir de ese momento vemos muchas elecciones además en España porque no se logran formar gobiernos más sólidos, más estables, ¿cierto? Y ese mismo año en Chile, ¿cierto?, se promulga en abril la nueva ley electoral, cambiando del binominal al proporcional, con lo cual también aquí en Chile surgen nuevos partidos políticos, y también nuestro sistema se fragmenta enormemente, y este bipartidismo, que era más que no eran dos partidos, sino eran dos alianzas, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo tuvimos una alianza de centro-derecha, que era básicamente Renovación Nacional y la UDI, por un lado, y teníamos una alianza de centro-izquierda, que mucho tiempo fue la Concertación, después la Nueva Mayoría, ¿cierto?, que eran partidos de centro-izquierda, y que le da una estabilidad también a nuestro sistema político, ¿cierto? Eso también se acaba el 2015. Entonces vemos también otro paralelismo súper interesante, pero que termina el año 2015. Esta semejanza también puede asentarse en un grado de tutela no menor del Partido Socialista Obrero Español sobre la Concertación durante mucho tiempo. Eso también no deja de ser interesante, y quizás algunos no se dieron cuenta, no lo vieron, y es que el Partido Socialista Español instruyó a las empresas españolas, especialmente constructoras, para que apostaran por invertir en Chile, para que de alguna manera aseguraran una transición exitosa en Chile. Y esto que fue, ¿cierto?, de socialistas a centro-izquierda en Chile, después incluso se mantuvo en el tiempo, y pudimos ver también que después, ¿cierto?, gobernó José María Aznar en España, que era, ¿cierto?, un gobierno de centro-derecha, pero que también siguió muy en la misma línea con Chile, cuando por ejemplo estaba Ricardo Lagos gobernando en nuestro país. Y de hecho, había una relación súper amigable, ¿cierto?, entre estos dos países. Ahora, nos podemos, ¿cierto?, hacer la pregunta si eso sigue más o menos igual, si seguimos con modelos parecidos, y la verdad que eso ha cambiado bastante. Este paralelismo entre política chilena y española ya no se mantiene como antes, hay que decirlo. Podríamos decir que estos caminos políticos se bifurcaron, sobre todo entre 2017 y 2018. En el caso de Chile, el 2017, ¿cierto?, opta por un gobierno de derecha, y España opta en 2018 por un gobierno de izquierda. Esa es la primera diferencia. ¿Y por qué además en España, sobre todo a partir de 2018, gana la izquierda? Porque el Partido Popular entra en una crisis. Recuerden que o sea, se dan a conocer una serie de escándalos de corrupción, ¿cierto?, tremendas, que es lo que hace caer el gobierno de Mariano Rajoy, no hay que olvidar, y además a Mariano Rajoy le toca enfrentar todo el temazo que es la declaración unilateral de independencia de Cataluña el año 2017, o sea, hay toda una crisis, también hay un desgaste enorme, bueno, y eso lleva a un cambio también ideológico en el gobierno español, y Chile, como digo, entra en su segundo gobierno de derecha. Entonces podemos decir que, la verdad que ambos países toman caminos diferentes. Y en cuanto al Frente Amplio, que se considera el Podemos chileno, también hace un rato que está escribiendo su propia historia. Y aquí yo voy a hablar cortito, pero es bien increíble, porque
como pudimos ver, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, y como hemos podido ver en general en la política española, el Podemos no está pasando por su mejor momento. En cambio, en Chile podríamos decir que el Frente Amplio está pasando por un momento bastante, ¿cierto?, auspicioso, ¿cierto?, por decirlo menos. Aquí tenemos a dos líderes históricos del Frente Amplio, a Gabriel Boric, ¿cierto?, de Convergencia Social, y a Giorgio Jackson de Revolución Democrática. Ambos, recuerden, nacidos en las movilizaciones estudiantiles del 2011, y quizás muchos pensamos que el Frente Amplio también estaba pasando por una crisis importante por todos los problemas que tenía internos, pero en las últimas elecciones del 15 y 16 de mayo, la verdad que nos mostraron que tenían, digamos, tienen posibilidades. De hecho sabemos que Gabriel Boric consiguió las famosas firmas, que es, o sea, es un precandidato presidencial, y en estas elecciones que tuvimos entre el 15 y 16 de mayo, ¿cierto?, que elegimos constituyentes, alcaldes, concejales, gobernadores, algunos candidatos del Frente Amplio le quitaron a la derecha, sabemos por lo menos 3 alcaldías muy simbólicas, por ejemplo, la de Maipú, ¿cierto?, la ganó Tomás Bodanovich, de Revolución Democrática, que destronó a Katy Barriga. En Viña del Mar ganó Macarena Ripamonti, de Revolución Democrática. En Ñuñoa también ganó una candidata del Frente Amplio, Emilia Ríos, de Revolución Democrática. Recuerden que también en Ñuñoa había gobernado Andrés Sari, de derecha, y así vamos sumando, ¿cierto? Bueno, y el resultado de la constituyente, eso es súper interesante. Yo creo que ya, bueno, hemos visto bastante quizás este tipo de gráficos, pero sobre todo aquí para algunas extranjeras que están aquí con nosotros, lo que nos ha llamado mucho la atención, por lo menos a nosotros como chilenos, ¿cierto?, es que la política tradicional, ¿cierto?, solamente la podemos ver aquí arribita, ¿cierto?, que es el Vamos por Chile, que consiguió 37 constituyentes, y la izquierda se dividió en Apruebo Dignidad y en Apruebo, pero aquí estoy hablando de los partidos políticos, ¿cierto? Apruebo Dignidad, por si alguien no lo sabe, son la izquierda más radical. ¿Ah? Aquí está el Frente Amplio, el Partido Comunista, el Partido Verde. Ese es Apruebo Dignidad. Y el Apruebo sería la izquierda más moderada, más histórica, por lo menos desde que volvimos a la democracia en este país, que sería el PPD, el Partido Socialista, Partido Radical, Democracia Cristiana. Esos serían los 25. O sea, dentro de los no independientes, ¿ah?, sacaron, y dentro de la izquierda, porque estos dos, el rojito y el amarillo, son los de izquierda, los que sacaron más dentro de la izquierda son los más radicales. ¿Ah? Partido donde están los comunistas del Frente Amplio. No sé si habían mirado como en detención, pero para que me comprendan a lo que me refiero. Y bueno, y los independientes son independientes, y hasta el día de hoy yo creo que todos tenemos alguna idea de que en general la izquierda es lo que la lleva, pero yo creo que hasta que no empecemos a ver lo que realmente sucede ahí dentro, no vamos a tener tan clara la película. Pero de lo que sí sabemos es lo que está aquí arribita, y ya está clarísimo que la izquierda radical tiene más peso que la izquierda moderada. Y el Frente Amplio, y por eso la relación, que es, ¿cierto?, lo que siempre se ha relacionado con el Podemos español, tiene un peso muy interesante y consiguió realmente un resultado muy positivo en esta última elección. Entonces aquí ya podemos decir que Podemos y Frente Amplio, que siempre se compararon, la verdad que están pasando por momentos muy distintos. ¿Ah? Podemos con su líder histórico llorando, y aquí tenemos un Frente Amplio con el futuro promisorio por delante. Por el bien de ellos. ¿Ah? Algunos estarán muy tristes, pero ellos realmente están felices con este resultado. Lo otro también es súper interesante, y lo señalan más bien los analistas políticos que se meten en estos temas más de lleno, porque ustedes saben que la política nacional no es mi especialidad para nada,
pero muchos creen que el Frente Amplio, si sigue como lo estamos viendo, va a terminar fusionado con el Partido Comunista, como ya está ocurriendo con el Podemos de España. Bueno, ahí podemos ver otra conexión, donde Pablo Iglesias acaba de designar como sucesora precisamente a Yolanda Díaz, vicepresidenta tercera y ministra del Trabajo, una mujer que ha militado toda la vida en el Partido Comunista. Voy a terminar con... y después no conversamos. Las sociedades cambian rápidamente y quienes no las saben interpretar quedan en la orilla de la historia. Pablo Iglesias ha decidido apartarse. Errejón ha visto coronada su alternativa. Ayuso disfruta de las mieles del triunfo y Sánchez se lame las heridas sin saber muy bien si esto es el comienzo o el final de algo. Debería tomar nota de que el socialista Joaquín Leguina, el primero en ocupar el puesto que hoy ostenta Díaz Ayuso, acaba de publicar un libro muy crítico sobre él, Pedro Sánchez, Historia de una ambición, y que cuando le preguntaron sobre ambos líderes dijo, prefiero a Ayuso antes que a Sánchez. Todo esto según el analista chileno John Miller. Me encontré muy interesante porque este Joaquín Leguina, por lo que puedo saber, es un socialista clásico, podríamos decir. Y un intelectual, ha escrito muchos libros, por lo que estuve viendo, y a él muchas veces se le pregunta de la contingencia y todo, él acaba de escribir este libro, y que él diga, prefiero a Ayuso antes que a Sánchez, no deja de ser interesante.